Señoras y señores, y esta semana la payasada de la semana se la ha ganado una paisana mía, la juez de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor, la juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, quien ha hecho un media tour por diferentes medios para promocionar un libro, y claro, lo hace un par de semanas antes de las elecciones porque al mismo tiempo ella quería incitar a la gente a que saliera a votar. Bueno, vamos a ver. La paisana, la jueza Sonia Sotomayor, la entrevistaron en Telemundo y allí le preguntaron sobre la importancia de los latinos de salir a votar. ¿Saben lo que dijo Sonia Sotomayor? Que las personas, ciudadanos americanos que no salen a votar es porque no aman este país. Veamos lo que dijo la payasa de la semana, Sonia Sotomayor. Desde un lugar del universo donde los celulares no pueden ser hackeados, llegan las noticias más ilógicas del momento. MRC Latino presenta a Ray Cruz en broma y en serio. ¿Qué le diría a todos esos hispanos que tenemos voto, que podemos hacerlo, para que haga, de alguna forma, ejerza su derecho? ¿Cuál sería su mensaje? Mi mensaje es: la persona que no vota es la persona que no quiere este país ni su comunidad. Mi mensaje es: la persona que no vota es la persona que no quiere este país ni su comunidad. Votar es la cosa más importante, la obligación más grande de ser ciudadano. Y no es excusa para nadie no votar. No hay excusa. Y no es excusa para nadie no votar. No hay excusa. Y no es excusa para nadie no votar. Y no es excusa para nadie no votar. Mire, señora juez Sonia Sotomayor, yo le quiero dar un mensaje a usted, pero no lo voy a hacer desde mi estudio en Miami, lo voy a hacer desde Puerto Rico. Desde ese lugar donde nacieron sus padres, desde ese lugar donde usted ha ido varias veces a decir que ama a ese pequeño territorio. Mire, antes de usted decir los disparates que usted dice en la televisión, usted tiene que primero pensar si verdaderamente usted tiene la moral para decir eso. Vamos, lo quiero decir desde Puerto Rico, donde hay 3.5 millones de personas que no tienen ese derecho porque usted se lo ha negado. Juez Sotomayor, hay algo que quiero decirle a usted. Casualmente, usted dice que las personas que no votan en los Estados Unidos es porque no quieren a su país. Pues mire, desde aquí donde yo estoy, desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, tengo que montarme en un avión ahí y tengo que volar hacia la Florida para poder ejercer mi derecho al voto. ¿Por qué? Porque precisamente usted y el escuadrón de personas que hay en el Tribunal Supremo le han negado a Puerto Rico la oportunidad de poder votar por el presidente de los Estados Unidos, poder votar por quien rige los destinos de su futuro. Nosotros nos tenemos que someter al Congreso, tenemos que aceptar una ley promesa. Sin embargo, ustedes en el Tribunal Supremo no nos dan el derecho. Antes de hablar, debe de primero ver su moral y por favor no sea tan hipócrita. Dedicado a Luis Segovia, veterano que ha servido a la nación 2 veces en Irak y quien ha llevado un caso a la Corte Suprema para otorgarle el derecho al voto a los ciudadanos americanos que actualmente viven en los territorios colonizados por Estados Unidos de América. El 9 de octubre del 2018, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el caso del soldado Segovia, dejando a más de 4 millones de ciudadanos americanos sin el derecho más preciado del ser humano, el derecho a escoger a sus líderes mediante el voto. Dedicado a los más de 4 millones de ciudadanos americanos tratados como ciudadanos de segunda categoría, al negarse el derecho al voto tal y como se le hacía a las mujeres en Estados Unidos antes del 1920. American Samoa, Guam, Islas Marianas, Islas Vírgenes, Puerto Rico.